Bueno, buenas tardes compañeros. Al momento vamos a exponer lo que es el dibujo artístico. El grupo está integrado por el señor Leonardo Navarrete, Angie Cabeza, Ángel Miranda, Andrea Toledo y Jocelyn Amón. Eh, Vamos a hablar en este momento lo que es el canon de la cabeza del hombre. Y el canon indica que es igual a las tres medias partes de la altura, que equivale a la frente, siendo la frente el módulo o la medida básica que determina la proporción de las demás. En el canon del hombre adulto encontramos las líneas que está desde la A hasta la G, y siguiendo en ese orden, el nivel superior del cráneo, el nacimiento del cabello, el nivel de las cejas, la situación de los ojos, la base de la nariz, la base del labio inferior y el límite inferior de la barbilla. En cuanto a las características del hombre, encontramos que se revelan más huesos subyacentes, eh, angulares y toscos, ¿no? Las cejas son más abundantes, situadas más abajo. La línea de los labios es más delgada y se extiende más. La mandíbula es más pesada y está más fuerte, definida. Y el cuello es más grueso. Eso en cuanto al canon y las características en el hombre. Encontramos que en el canon, con relación a la mujer, es el mismo que se define para el hombre. Está con las mismas características del canon del hombre. A diferencia que se le diseña de forma más delgado el rostro, que a diferencia del hombre, y otras características a nombrar, que son que la cara es ligeramente más pequeña, los ojos un poco más grandes, las cejas ligeramente más elevadas y arqueadas, la nariz y la boca más pequeña, la mandíbula más redondeada, la cabeza y cara de la mujer está formada de líneas suaves y formas curvas. El ángulo es un signo de masculinidad, o sea, que es parecida al hombre, pero con más suavidad. La curva y la redondez es fundamental en la mujer, ¿no? Es muy fundamental las líneas más suaves y más perfiladas. En cuanto a la cabeza del anciano, tenemos que para este canon también se aplica como se aplicó en el hombre y en la mujer. Para la elaboración del rostro de un anciano se utiliza el mismo canon, como indiqué, con ciertas características diferenciales. La tercera edad siempre tiende a disvariar en asimetría lo que es la piel, ¿sí? Presenta más arrugas. Como característica tenemos que es más propenso a la calvicie, su relieve de la cresta temporal también se hace presente con relación a su vena de la cresta temporal que aparece por aquí por la 100, es más notoria en la tercera edad. El hundimiento del globo ocular, las bolsas y arrugas en los ojos, que es más notorio a diferencia del hombre y la mujer, de edad de 24 en adelante, antes de llegar a la tercera edad. Y el relieve acentuado de los pómulos, ¿no? También los relieve de los huesos nasales, es decir, en esta parte de aquí ya se hace diferente, ya como decae la piel, se hace más notorio las bolsas y aquí en las fosas nasales también tiende a decaer, ¿no? Y el adelgazamiento de los labios. Estas son una de las características en la tercera edad, con diferencia en los cánones del hombre y de la mujer de 24 años. Bueno, conmigo doy paso hasta ahí y doy paso a mi compañera. Ya, a ver, yo voy a hablar sobre el estudio de la cabeza humana. El canon tiene como sinónimo regla o precepto. Establece que significa fijar las condiciones que deben cumplirse para que la cabeza, ya sea de un hombre o sea de una mujer, esté dentro de unas normas. Ya. Aquí hay datos en el canon que debemos memorizar, ya que hay algunos que sí se cumplen de manera casi siempre. Ya. Por ejemplo, en la altura de la oreja es un módulo y en la línea C
y la base de la nariz que está en la línea E. Ya. También la distancia que separa las cejas del centro de los ojos, que está entre la línea C y la línea D, es 1/4 del módulo. Y en la línea F coincidimos con la base del lado inferior. Una cabeza normal no siempre se va a ajustar a todo el canon, pero hay ciertas proporciones que se cumplen casi siempre, por ejemplo, la distancia que existe entre los ojos y también la relación que existe entre las orejas y la nariz. Siguiente diapositiva. Ya. Las proporciones de la cabeza de un bebé de 1 año es que el cráneo del bebé es mucho más grande que la proporción que está de la cara de un adulto. También podemos ver que los ojos del bebé están debajo del punto medio. Sus iris están completamente desarrollados ya cuando tienen 1 año y tienen cara alargada en proporción al cráneo. La cabeza de un niño de hasta 2 años tiene como característica, como podemos ver en la imagen, que aún el cráneo es voluminoso. Tiene una frente alta y casi no tiene cabello. Las cejas se encuentran en el centro de la altura de la cabeza. Los bebés podemos ver que tienen los ojos separados. Se puede hacer visible bastante los orificios de la nariz y tienen una nariz pequeña y respingada. Los bebés también suelen tener una barbilla redonda. Siguiente diapositiva. Ya, en la cabeza de un niño de 6 años podemos ver que comparado a un bebé, ya le ha crecido el cabello, su mandíbula al menos ya está desarrollada, lo que son los ojos, las cejas, la nariz, la boca y las orejas ya están desplazadas más arriba. Y según Parramon, en el canon anterior no se puede ver de manera exacta cómo están las dimensiones y cómo están proporcionadas. Y los cambios se hacen en el ojo con base a las características que ya mencionamos anteriormente. Siguiente. Ahora, en la cabeza de un niño de 12 años, comparado a un adulto de 25 años, aún no se pronuncian las entradas que están en las sienes. Los ojos y las cejas aún no llegan al centro de la altura de la cabeza y bueno, las cejas ya están más pobladas. Las orejas ya están completamente desarrolladas, quiere decir que estas ya no van a crecer más. Su mandíbula ya no está tan curva. Y a los 12 años se puede decir que se puede hacer una imagen con la de un hombre de 25 años. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la figura humana. El canon griego. En el pensamiento y el arte griego está muy presente el interés por lo ideal, por la perfección y la belleza. Su cultura era antropocéntrica y para ellos la representación de la figura humana debía seguir unas reglas de proporción y armonía. Pusieron todo su interés en establecer unas reglas matemáticas en relación entre las diferentes partes del cuerpo humano. A este conjunto de proporciones ideales se las llamó canon. La unidad de medida y de referencia era la altura de la cabeza. Policleto estableció el canon de 7 cabezas como modelo de un cuerpo humano perfectamente proporcionado, pero más tarde Lisipo creó otro canon más esbelto que el anterior, aumentando a 7 cabezas y media. Siguiente diapositiva. El dibujo de estatua. La práctica del dibujo de estatua y con modelo empezó en la época del Renacimiento en Italia, cuando se fundaron las primeras academias de arte en Florencia y Roma, en las que ya se estudiaban los modelos clásicos. La más importante, aunque no la más antigua, fue la de San Lucas en Roma, fundada en 1577 para pintores, escultores y arquitectos. La escultura y enseñanza de estas academias se extendió más tarde por Francia, Alemania, España e Inglaterra. En el año 1752 se fundó la Real Academia de Bellas Artes en San Fernando, en Madrid. Siguiente diapositiva.
El desnudo en el dibujo y la pintura. El desnudo es un género muy artístico que ha estado presente en la historia del arte, siempre conciliado por la cultura y las creencias de cada civilización. La aceptación de la desnudez en el arte ha reflejado la estética y la moralidad de la época en que se realiza la obra. El desnudo suele asociarse al erotismo, pero lo cierto es que ha tenido y tiene múltiples significados: lo mitológico, lo religioso, el estudio anatómico, como se ha visto en este tema, o la búsqueda de la belleza y el ideal estético del cuerpo humano. Siguiente. En la prehistoria, el desnudo estaba vinculado a la cultura y a la fertilidad. En el antiguo Egipto, la desnudez era algo muy natural debido al clima. Los egipcios vestían con poca ropa. Es frecuente que el desnudo aparezca en toda clase de escenas, como en fiestas, danzas, batallas o escenas religiosas. En la Edad Media, una época marcada por el cristianismo, el desnudo estaba principalmente representado en escenas de carácter religioso que lo justificaban. En el Renacimiento vuelve a cobrar importancia. La representación del cuerpo humano que estudia la anatomía para mejorar representaciones. El desnudo aparece tanto en temas religiosos como profanos. En el siglo XVI, artistas como Leonardo da Vinci o Miguel Ángel realizan profundos estudios de anatomía y diseñaron sus propios modelos de belleza. Siguiente, compañero. Bueno, seguimos con el tema de lo que es luces y sombras. La luz y los objetos. Un aspecto muy importante en la percepción de los objetos es la clase de luz que los ilumina. Gracias a la luz podemos distinguir y comprender la forma de cada objeto y hallar su situación en el espacio, como podemos observar aquí en las imágenes. Además, la luz es un elemento de expresión muy importante para la creación de ambientes, espacios y efectos especiales que pueden cambiar el aspecto cotidiano de cualquier escena. Siguiente. Bueno, ahora tenemos lo que son los tipos de luz. Tenemos dos clases, la luz neutral y la luz artificial. Dice que la luz natural es la más importante, que proviene del sol. De cambio continuo, su aspecto es diferente según la hora del día. Y también tenemos la luz artificial, que puede tener diferentes posiciones, intensidad y también el color a nuestra elección. Las cualidades de la luz. La luz modifica el aspecto de los objetos según ya sea blanca, de colores, artificial o natural. Pero la apariencia de las formas y los colores dependen también de la dirección, la calidad y la intensidad de la luz. La dirección de la luz comprende diferentes clases que pueden ser la luz frontal, que está situada delante del objeto, la luz lateral, que está situada al lado del objeto, la contraluz, que está situada detrás del objeto, y también tenemos la luz cenital, que está situada desde arriba. Siguiente. Bueno, como podemos observar, aquí tenemos las diferentes clases de luz. En la primera nos dice la luz frontal, que esa nos habla en sí sobre que produce una forma, ya que se elimina gran parte de las sombras que dichas formas pueden proyectar. La segunda tenemos la luz lateral, que dice que esa aumenta la sensación de los rasgos y producen grandes contrastes de la luz y las sombras. Tenemos también la número 3, que es la luz inferior, que esa produce la misma sensación del caso anterior, que es de la luz lateral, ya que produce también asimismo sombras que se proyectan hacia arriba. Tenemos la luz cenital,
que esa da el aspecto hacia la cara, ya que las sombras se proyectan hacia abajo. Y por último tenemos la luz posterior, que esa produce el efecto llamado contraluz, dejando la cara en sombra e iluminando fuertemente los contornos exteriores. Siguiente. Bueno, tenemos aquí la calidad e intensidad de la luz. Hay dos clases de indicadores, que son la luz dura, la luz suave. La luz dura nos dice que esta es la que pertenece a un foco intenso de la luz, que puede ser natural o artificial. Su sombra será más oscura y recortada. La luz suave es la que pertenece a una fuente luminosa extensa y tamizada. Se distribuye uniformemente a su sombra, será casi transparente y de contorno difuminados, como podemos observar en la imagen. Tenemos también, también es muy importante la iluminación ya en las escenas, que es la iluminación unifocal, que es una sola fuente de luz, la bifocal, que son dos fuentes de luz, y la iluminación polifocal, que son de varias fuentes. Siguiente. Bueno, tenemos aquí la parte de representación del volumen, que son 4, que son zona de luz propia, que esa habla en sí sobre que recibe los rayos de la luz directamente y se presenta claridad máxima. La zona de media luz, que recibe la luz de manera oblicua y menos directa. La sombra propia, que es la parte opuesta a la dirección de la luz, y la sombra arrojada, que esa es la sombra que proyecta unos cuerpos sobre otros. El procedimiento para representar el claro oscuro. Tenemos 3 técnicas. Técnicas de sombreado rayado, que consiste en ir valorando las zonas de luz y las sombras mediante la superposición de trazos suaves de luz. La de mancha, que es una técnica que consiste en mezclar pigmentos sin dejar zonas blancas. Y tenemos también la técnica grisalla, que esa se basa en el uso de papel gris que sirve de fondo. Siguiente. Bueno, por último tenemos la importancia de la sombra. Dice que la sombra en sí no se limita a ser solo zona opuesta a la luz, sino que también puede poseer un gran valor simbólico y expresivo. La luz en las obras plásticas, a lo largo de la historia del arte, se puede observar la enorme preocupación de muchos artistas que representan las luces y las sombras en sus obras, como lo es el desarrollo y la utilización de claroscuro dentro del Renacimiento, hasta mediados del siglo XIX, que consigue crear una sensación bastante aproximada de la realidad. Durante el barroco se empleará con mayor contraste en lo que son las luces y sombras. Gracias. Bien, canon del cuerpo humano. Canon significa regla y es de origen griego. Los cánones del cuerpo humano nos sirven para dibujar una figura humana adecuadamente mediante fórmulas matemáticas. Se establecen las proporciones ideales del cuerpo humano, que se divide en partes llamadas módulos. El canon es un sistema de medida que cumple la regla de la justa relación. Es decir, que tomando una parte se puede deducir el todo, y a la inversa, de la totalidad se puede deducir una parte. Siguiente. El canon natural es el interseco a cada persona derivado de su conformación única. El canon histórico es el derivado de la interpretación en cada momento histórico del cuerpo humano en el arte. Por ese motivo, el canon evoluciona. El canon antropométrico se determina según las medidas obtenidas
por comparación de una parte de la población. Este canon pertenece al ámbito científico que se definió en el siglo XIX. El canon antropométrico estándar o de tipo medio es de 7,5 cabezas. El canon antropométrico óptimo o de tipo normal es de 7,75 cabezas. El canon antropométrico heroico o de tipo heroico es de 8 cabezas. El escultor del periodo clásico, Polícleto, en su obra técnica El Canon, determinó que el módulo de medida es la cabeza y que la altura ideal debe ser de 7,1/3 cabezas, utilizando también porfidias. La evolución hacia el canon de 8 cabezas fue relativa por Eufranor, discípulo de Polícleto, y adoptada por Praxíteles y Lísipo, escultores del periodo helenístico 334 a 30 a.C. Siguiente. La divina proporción o sección áurea. Se conoce de su existencia en los pentágonos regulares y pentagramas de las tabletas suméricas de alrededor del 3200 a.C. En la antigua Grecia, se utilizó para establecer las proporciones de los templos, tanto en su planta como en sus fachadas. La sección áurea se usó significativamente durante el Renacimiento, particularmente en las artes plásticas y la arquitectura. Se consideraba la proporción perfecta entre los lados de un rectángulo. Se lo nombró por primera vez divina proporción a principios del siglo XVI. Siguiente. Fundamento de la anatomía humana. Los canones no son la única medida que tomar cuando se dibuja la figura humana. También se deben comparar las medidas parciales, como la anchura de los hombros, de cadera, longitud de las diferentes tramos de piernas y brazos, entre otros. Cabeza y rostro. La cabeza tiene una altura de 3,5 unidades. En el nacimiento del cabello se puede dibujar dónde termina esa medida más. El resto se puede dividir en 3 partes iguales de arriba hacia abajo. La primera concluye a la altura de las cejas, la segunda a la altura de la nariz y la tercera en el mentón. El cuerpo humano. Se observan las diferencias entre el cuerpo femenino y el masculino. En el primero es de forma más redondeada y más pequeño, que sería el de la mujer, mientras el segundo, que es de forma un poco más angulosa y más grande, este sería el del hombre, porque tiende a ser más alto y de facciones más toscas. La siguiente, por favor. Gracias.